Paz inverencial a todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en otros países de los continentes de Europa, Asia y África. En algunas partes nos oyen, no será mucha gente, pero nos oyen bien suficiente. Vamos pues a continuar hoy con la cátedra de la transformación de las impresiones. En la última parte nos decía el maestro que una de las cosas que tenemos que aplicar en la enseñanza gnóstica, nos decía que en la enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza, que es la fuerza del Cristo en nosotros, mediante un postulado que dice que hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Eso es muy importante tenerlo presente porque es una gran ayuda. Y dice el maestro, he ahí el modo de transformar las impresiones que producen en nosotros las palabras de un insultador. Es obvio que si nosotros tenemos presente esta frase, cuando la recitamos mentalmente y sabemos que hay que recibir con agrado las cosas desagradables de nuestros semejantes, pues eso ya nos previene y hace que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta que lo que esa persona nos está diciendo o nos dijo o nos hizo o lo que sea, son situaciones que van a afectar mi parte interior, mis tres cerebros, pero siempre y cuando yo permita eso. Pero si de una manera específica yo no permito que eso pase, pues obviamente que logro superar ese aspecto y ya no me voy a identificar, porque cuando yo no transformo una impresión, lo primero que surge es la identificación. Y esa identificación obviamente me lleva al sueño de la conciencia. Primero la fantasía, ¿no? Que es todo lo que es fantástico para uno en el fondo de uno mismo. Dice el maestro lo siguiente, este postulado nos lleva naturalmente hasta la cristalización de la segunda fuerza del Cristo en nosotros. Hacer que el Cristo venga y tome forma en nosotros es un postulado sublime, esotérico, en un 100%. Bueno, aquí vale la pena que reflexionemos un poco ese punto que se nos cita aquí por parte del maestro Samael. Porque cuando él dice que tenemos que hacer la evidencia y la vivencia en nosotros de esa segunda fuerza del Cristo, que es la fuerza del amor. Entonces, cuando nosotros, en vez de sentir odio, de sentir repugnancia, de sentir fastidio, de sentir toda esa serie de cosas que son 100% egoicas, lo que hacemos es ponernos en el lugar de la otra persona que está procediendo mal contra nosotros. Si nosotros nos colocamos en ese punto allá en el que esa persona que está procediendo mal con nosotros y nos damos cuenta que esa persona está equivocada con todo lo que está haciendo y que a mí personalmente no me puede afectar porque yo ya sé que todos esos insultos o todos esos desmanes o todas esas formas que utilizan nuestros semejantes contra nosotros no son más que las acciones del agregado psicológico dentro de él. Y esas acciones del agregado psicológico dentro de él, al expresarlas contra mí, son una herramienta muy importante que yo debo tomar en conciencia para darme cuenta que ahí tengo que ver qué efecto está causando las frases, las actitudes, los hechos, los eventos y las circunstancias dentro de mí. Y si yo soy capaz de darme cuenta que estoy siendo afectado en mis pensamientos, en mis sentimientos y en mis acciones, o sea, en los tres cerebros intelectual, emocional y motor instintivo sexual, pues me doy cuenta que puedo hacer un trabajo de transformar todas esas manifestaciones y hacerlas partiendo de la frase que acabamos de leer, que es la frase de la manifestación de la fuerza del Cristo en nosotros. Muy claro, el maestro nos dice que hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Esa es pues la parte importante que debemos tomar en cuenta todos nosotros para que así de esa manera podamos resolver esa actitud psíquica trascendental que está dentro y que nos está provocando
ese desquiciamiento, ese desequilibrio, esa inarmonía, o incluso ese sufrimiento, esa amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a tomar muy en cuenta ese proceso para que nosotros lo manejemos muy especialmente. Miren lo siguiente que nos dice aquí el maestro. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Todo el mundo en este planeta sabe de impresiones y habla de impresiones y siente impresiones. Y entonces, si siente esas impresiones, conoce esas impresiones, no puede ser que uno llegue a sustentar que las impresiones son externas. No, porque usted no las ve afuera ni las siente afuera, las siente dentro de usted, se están manifestando dentro de usted. Entonces, por eso él dice aquí que si el mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. O sea, ahí comprobamos nosotros, al tenor de una dialéctica psicológica trascendente, que el mundo no es tan externo como cree la gente. Eso es lo importante y que yo lo vuelvo a repetir, que a veces los agregados no dejan que esto uno lo entienda, que uno lo comprenda, que uno lo maneje, porque a ellos no les interesa que usted comprenda este trabajo, comprenda esta enseñanza. Dice, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Cuando se habla del mundo físico, la gente siempre está diciendo que el mundo físico es externo, pero tendríamos que introducirnos muy profundamente para diferenciar entre lo que es el mundo interior y el mundo exterior. Y aquí hay una muestra palpable de donde se refleja una impresión. Dice, con justa razón, dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. O sea, que aquí está bien explicado. Este gran filósofo y gran maestro nos enseñó que lo interior es lo exterior. O sea, él nos está corroborando que todo lo que está afuera es porque primero está dentro. Y esas manifestaciones de lo exterior no son más que las manifestaciones de las impresiones interiores, de las impresiones que son interiores, ¿no? Entonces ya, volviendo a leer este párrafo, nos vamos sintonizando y vamos viendo de qué se trata. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Aquí está la clave secreta. El trabajo de transformar una impresión no es afuera, es adentro, es dentro de nosotros. O sea, irnos directamente a saber dónde estamos siendo afectados interiormente. ¿Estamos afectados en el pensamiento, en el sentimiento o en las acciones? Eso es lo que tenemos que mirar rápidamente, de acuerdo a lo que aquí nos dice el maestro. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Aquí viene algo que debemos de narrar un poco. La humanidad y todo el mundo habla de problemas, los problemas, y el mundo y la humanidad asimila los problemas como hechos externos. Y por esa misma razón suele la gente de creer y de decir y de aceptar que todos los problemas son externos, cuando esa no es la verdad. Y aquí está demostrado con esta enseñanza de las impresiones cómo los problemas no son externos, los problemas son internos. ¿Y por qué son internos los problemas? Pues hombre, simplemente porque hay unos sujetos que son los que generan esos problemas.
Y esos sujetos no están afuera, están dentro de nosotros. Y vamos a hablar de ellos en manera, diría yo, de dialéctica filosófica. Defectos como la ira, defectos como la pereza, defectos como el orgullo, defectos como la codicia, defectos como el orgullo, defectos como la envidia y defectos como la mentira o defectos como el miedo. Como ven ustedes, todos esos elementos que estamos citando son los agentes directos de todo el desequilibrio, de todo el enredo psicológico que tiene la humanidad o que tenemos nosotros en la humanidad. ¿Y por qué es eso? Porque la psiquis nuestra es un cuerpo físico enredado, completamente enrollado. Podríamos decir que ese cuerpo psíquico está trabado completamente y nosotros estamos convencidos que no, que somos personas muy cuerdas, que somos personas que manejamos muy bien nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solemos creer que la vida es el mundo exterior y así lo narramos cuando comentamos con la gente nuestra vida y hablamos de nuestra vida como los hechos que nos ocurrieron, como los eventos por los que tuvimos que pasar, como las circunstancias que nos rodearon. Y entonces todo eso se vuelve como una verdad exterior, como la existencia de que todo eso es en el mundo físico, cuando realmente todo eso está ocurriendo es en el mundo psicológico. Por eso la enseñanza gnóstica samaeliana tiene la característica de ser una enseñanza que revoluciona la conciencia, no que revoluciona la mente, porque la mente es muy difícil revolucionarla, porque usted no maneja la mente la manejan los efectos que acabo de enunciar con todos sus hijuelos, nietos, tataranietos y demás. Eso es una familia muy extensa. Entonces ahí estamos ante una situación muy complicada y muy difícil. Así que miremos las cosas desde ese punto de vista, tal como nos lo narra aquí el maestro, que es tan interesante esta cátedra, porque nos da material para poder nosotros dialogar con ustedes sobre temas tan interesantes como este tema de la transformación de las impresiones. Nos dice pues el maestro lo siguiente: si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant: lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Debemos transformar lo interior. Óigase bien, esto nos está diciendo que el trabajo no es afuera, el trabajo es dentro de cada uno de nosotros. Entonces, estarle echando la culpa a los demás de los problemas, de los hechos, de los acontecimientos, es absurdo para nosotros los estudiantes de esta filosofía, de este conocimiento revolucionario. Para el común de las gentes es así, es afuera, es aquel que me perjudicó, eso es lo que me pasó, lo que me sucedió, lo que me hicieron. Pero para nada somos capaces de reconocer que todo eso tiene un origen eminentemente interior. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant: lo exterior es lo interior. Y nos agrega el maestro: así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Las impresiones son interiores, oígase bien, las impresiones son interiores. Así pues, todos los objetos y cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones que vibran intensamente en nuestra propia psiquis. Todo lo que está afuera está dentro de nosotros en forma de impresiones. Observemos eso bien claro y con harto cuidado. Estos planteamientos, como bien lo ha dicho el maestro, son planteamientos muy revolucionarios. Esta es una filosofía muy revolucionaria que no es ni siquiera para esta raza. Los que estamos estudiando esta filosofía y nos hemos dedicado a ella es porque creemos que necesitamos un cambio verdaderamente radical. Y ese cambio radical solo es posible hacerlo en la medida en que nos podamos autoexplorar, autoconocer, autoestudiar.
De resto es imposible, hermanos. No vamos a hacer un cambio real si no somos capaces de hacer ese proceso. Y allí es donde está la voluntad de cada uno de nosotros. Muchos hermanos quieren estar en la enseñanza, pero quieren estar en la enseñanza a control remoto. No quieren vivir la enseñanza en ellos mismos, ni mucho menos participar de las reuniones esotéricas donde tiene la oportunidad de darse cuenta cómo se encuentra y cómo está. Porque precisamente los núcleos gnósticos que se denominan centros o santuarios o lumiciales tienen la finalidad de convocar a sus afiliados para que ellos participen, primero, obviamente, de la energía que se encuentra en estos trabajos internos sagrados que se hacen. Y de paso, para poder darnos cuenta cómo estamos viviendo nuestra vida interior, porque ahí tenemos la oportunidad de que los hermanos nos chusen, de que los hermanos nos digan. Si hacemos talleres psicológicos, nos damos cuenta de las falencias que podemos tener. Así que tenemos que hacer un esfuerzo, distinguidos hermanos, para que todo este proceso que estamos viviendo llegue a una buena práctica. Y esta enseñanza nos lo brinda. Lo que pasa es que tenemos, como dice el maestro Samael, que ser muy serios con esta enseñanza. Nosotros no podemos tomar esta enseñanza como algo pasajero, como algo del momento, como algo que me sirvió pero que ya lo puedo desechar. Así no sirve, hermanos. Las impresiones son interiores. Así pues, todos los sujetos y cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones que vibran intensamente dentro de nuestra psiquis. O sea, ahí están. Y cualquier elemento que esté enfrente de nosotros revuelve esa psiquis, la psiquis nuestra. Y entonces ahí se van formando los desórdenes psicológicos. El resultado, dice muy claro aquí el maestro, el resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que normalmente los llamamos yoes y que en su conjunto constituyen el sí mismo. Óigase bien, ¿por qué dice el maestro que el resultado mecánico de tales impresiones ha sido todos los elementos inhumanos que llevamos dentro? Esto ya lo explicamos en la cátedra de la digestión de las impresiones, donde pudimos explicar el origen de cómo se forman estas impresiones. Y aquí nos lo está confirmando el maestro. El resultado, vean, lo vuelvo a leer textualmente, el resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro. ¿Cuáles son esos elementos inhumanos que llevamos dentro? Pues nada más ni nada menos que los que he mencionado: ira, pereza, gula, lujuria, envidia, codicia, orgullo, etcétera, etcétera, miedo, mentira, bueno, todo eso. Pero tengamos en cuenta que cada uno de estos es legión. Y eso lo comprobó primero nuestro Señor Jesús el Cristo cuando explicó que Él retiró del cuerpo psíquico y físico de María Magdalena, retiró todas esas legiones, 7 legiones. Imagínense ustedes cuántos elementos subjetivos. ¿Y qué decir de lo que hizo con Pablo de Tarso y lo que hizo con sus apóstoles? A todos les ayudó. Los apóstoles tuvieron la gran dicha, la gran felicidad de haberse podido ayudar a despojar de todos esos elementos psíquicos negativos con la fuerza y el poder del Cristo. Pero nosotros tenemos también la misma oportunidad. Si nosotros somos capaces de hacer conciencia, ¿qué es el Cristo interno? ¿Qué es el íntimo? ¿Qué es el Cristo interior? Y si sabemos que el Cristo no es una persona, que el Cristo es una energía cósmica, que si nosotros nos acogemos a ella, ella nos va a dar la fuerza necesaria, digámoslo claramente, la voluntad para poder derrotar y acabar y destruir estos elementos psíquicos negativos. Y el maestro Samael develó en forma muy explícita. No podemos decir que solamente él habló de cómo se hacían ciertos trabajos y qué energía era la que había que utilizar para poder eliminar estos agregados.
También lo hizo algo otros iniciados, pero en forma mucho más secreta. No lo divulgaron al mundo porque no estaban autorizados. En cambio, el maestro Samael sí lo divulgó al mundo. Le tocó pagar muy caro, pero lo divulgó. Divulgó el secreto de qué energía era la que era necesaria acumular para poder eliminar estos elementos subjetivos negativos llamados defectos, vicios o pasiones, etcétera, etcétera. De manera que ahí tenemos, pues, estimados hermanos, una buena razón que nos da el maestro. El resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que normalmente los hemos llamado yoes y que en su conjunto constituyen el sí mismo. El sí mismo. Óigase bien. Supongamos, por ejemplo, que un individuo vea una mujer provocativa y que no transforme sus impresiones. El resultado será que las mismas de tipo naturalmente lujurioso producen en él el deseo de poseerla. Claro, los hombres sabemos que eso es un hecho contundente, que cuando caemos en esa fuerza negativa de la lujuria, con todos sus hijos, que son muchísimos, pero que se pueden destacar algunos como la lascivia, el morbo y todas las demás concepciones que el ego proyecta en el cerebro, pues nos llevan a cometer ese acto indecible, perjudicial y terrible como es la lujuria. Y ahí caemos en esas impresiones negativas y entonces vamos por los caminos equivocados. Supongamos, por ejemplo, que un individuo vea a una mujer provocativa y que no transforme sus impresiones. El resultado será que las mismas, de tipo naturalmente lujurioso, producen en él el deseo de poseerla. Claro, la lujuria con todos sus hijos se manifiesta y entonces el hombre quiere de una vez tener esa mujer y poseerla. Hablo sexualmente, ¿no? Mm, Ahí tenemos pues este elemento de contundencia para ir dándonos cuenta de los ejemplos que el maestro nos pone. Dice, tal deseo viene a ser el resultado de tipo mecánico de las impresiones recibidas y se cristaliza, toma forma en nuestra psiquis. Se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano que en su totalidad constituye el ego. Ahí pues vemos cómo surge, cómo nace un yo de lujuria frente al sexo opuesto. A la mujer le puede pasar lo mismo. Ve a un hombre que le simpatiza y le gusta y seguramente inmediatamente cae en esos brazos y se entrega al derroche lujurioso, morboso, perverso, lascivioso, etcétera, etcétera. Eso es igual para el hombre, es igual para la mujer. Dice el maestro, vamos a seguir reflexionando pues. En nosotros existe ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. Ira, ¿por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nuestro interior y nunca las transformamos. Oigan este dato tan importante, hermanos. Vamos a seguir reflexionando, pues, en nosotros existe la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula. Ira, ¿por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nuestro interior y nunca las transformamos. Claro, nos llegó una impresión de envidia y no la transformamos, pues se volvió un ego envidioso, terrible y perverso. Nos llegó una impresión de miedo y nos aterramos y nos atemorizamos y se volvió un demonio del miedo terrible y perverso. Nos llegó un demonio de la mentira y se nos posesionó de nuestros cerebros y ahí tenemos un yo mentiroso terrible y perverso. Y así por el estilo. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de transformar en nuestro interior esas manifestaciones llamadas impresiones. El resultado mecánico de tales impresiones de ira forma los yoes que existen y viven en nuestra psiquis y que constantemente nos hacen sentir coraje. Miren ustedes lo grave que es esto. Traemos el terrible vicio capital
denominado la ira. Traemos el terrible vicio capital denominado lujuria, etcétera, etcétera. Pero no solamente traemos esos de existencias pasadas, sino que en esta existencia estamos creando más yoes de ira, más yoes de envidia, más yoes de lujuria, más yoes de gula, más yoes de pereza, más yoes de orgullo, más yoes de miedo, más yoes de mentira. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿cuándo vamos a parar de crear tanto elemento subjetivo negativo? Con el agravante, como lo vimos en las cátedras anteriores de la digestión de las impresiones, que las impresiones que no transformamos van a volverse nuevos agregados psicológicos y que las impresiones que estamos recibiendo no es cada media hora ni cada hora. Las impresiones las estamos recibiendo de millonésimas de segundo en segundo. Eso es increíble. Si pudiésemos mirar con mucho juicio la acción de esas fuerzas negativas y perversas dentro de nosotros, nos aterraríamos de ver cómo es eso. Es decir, es un alimento que entra en forma mecánica a nuestra psiquis y que al entrar mecánicamente va a producir lo que produce todo alimento. Alimenta un cuerpo vivo, un cuerpo psíquico vivo también, como son los agregados psicológicos. Y no solamente eso, sino que va a crear nuevos agregados psicológicos. Miren ustedes lo grave pues de esta situación. Por eso dice el maestro que vamos a seguir reflexionando, pues en nosotros existe la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula. Ira, dice el maestro. ¿Por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nuestro interior y nunca las transformamos. Todas esas impresiones de ira llegaron ahí, no las transformamos y se volvieron yoes de ira y sus derivados. El resultado mecánico de tales impresiones de ira forman los yoes que existen y viven en nuestra psiquis y que constantemente nos hacen sentir coraje. Óigase bien, constantemente nos hacen sentir coraje. Y eso es así, no hay más ni es menos. Codicia, indubitablemente, muchas cosas en nosotros despertaron codicia, el dinero, las joyas, las cosas materiales de toda clase, etcétera, etcétera. Esas cosas, esos objetos, llegaron a nosotros en forma de impresiones. Óigase bien, en forma de impresiones. En otra cosa diferente, en una atracción por la belleza o la alegría, etcétera, etcétera. Tales impresiones no transformadas naturalmente se convirtieron en yoes de codicia. Óigase bien esto, que es importante que lo volvamos a leer y lo analicemos. Codicia. Indubitablemente muchas cosas en nosotros despertaron codicia. Enumera el maestro. El dinero, las joyas, las cosas materiales de toda clase, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas, esos objetos llegaron a nosotros en forma de impresiones, en otra cosa diferente. Esas cosas, esos objetos llegaron a nosotros en forma de impresiones. Escúchese bien, que eso no llegó como cree la gente, no, es que lo vi y ya, y como lo vi entonces me entregué a eso, ¿no? Vi una botella de whisky y me la bebí, no, eso no es así, eso tuvo un efecto distinto. Esas cosas son objetos que llegaron a nosotros en forma de impresiones, en otra cosa diferente, en una atracción por la belleza o la alegría. Fíjese hasta dónde llega esto, que esas cosas se van disfrazando o se van convirtiendo en algo que el mundo llama belleza y alegría, pero no es más que la consecuencia de algo que me impresionó, que está dentro de mí. Vean ustedes lo interesante. Lujuria. Ya dije que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en forma de impresiones, es decir, surgieron en el interior de nuestra mente imágenes de tipo erótico, cuya reacción fue la lujuria. Aquí nos da una explicación muy concreta el maestro de cómo se manifiestan estas impresiones, cómo se desarrollan y en qué es que se convierten.
Y deberíamos pues nosotros analizar esto en forma muy específica y ojalá fuésemos capaces de hacer un trabajo, como bien lo recomienda el maestro, de instante en instante y de momento en momento, viviendo el instante, viviendo el momento, el aquí y el ahora, en recuerdo de sí, con el sentido de la autoobservación psicológica. Estos dos últimos aspectos tienen una mm, derivación muy clara y muy precisa que corresponde nada más ni nada menos que al mental superior. Esto lo digo para que lo analicemos, ¿no? Nos dice la lujuria, ya dije que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en forma de impresiones, es decir, surgieron en el interior de nuestra mente imágenes de tipo erótico cuya reacción fue la lujuria. Como quiera que nosotros no transformamos esas ondas lujuriosas, esas impresiones, ese sentir lujurioso, ese erotismo malsano, naturalmente que el resultado no se hizo esperar. Fue completamente mecánico. Nacieron nuevos yoes en el interior de nuestra psiquis, yoes morbosos. Valdría la pena que cada que nos ocurra algo, ya con esta información, hiciéramos un análisis de en qué estamos cayendo nosotros cotidianamente. ¿Cuáles son los agregados psicológicos que me están enviando más mensajes para originar nuevos yoes y de esa manera tomar un alimento en forma mecánica? Porque cuando no se digiere una impresión, cuando no se transforma, esa impresión se vuelve un alimento mecánico que nos va a generar nuevos agregados o que va a darle alimento a todos los agregados que tenemos. Miren ustedes el oficio tan terrible de ese perverso tema que estamos denunciando. Nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo. Óigase bien. Nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo. Está viendo la imagen del árbol, pero no el árbol. Esto es duro entenderlo, porque yo aquí ahora mismo estoy hablando para ustedes y al frente mío tengo un gran arbolito de una planta muy especial que es hasta medicinal que se llama el sauco. Y al yo verlo digo, estoy viendo un árbol maravilloso. Y yo debería, si estoy consciente de la enseñanza, debería decir, no estoy viendo un árbol, estoy viendo la representación en forma de impresión que dentro de mí está de ese elemento que afuera se llama planta, árbol, etcétera, etcétera. Pero ese árbol está allá como objeto, como planta, pero dentro de mí está la figura, dentro de mí está la representación de ese árbol, no está afuera, como solemos creer todos nosotros. De manera que eso es muy complicado de insistir y de presentarlo porque normalmente la gente le va a decir a uno que uno es el que está chiflado. Nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo, que está viendo la imagen del árbol, pero no el árbol. La cosa en sí, como decía don Emmanuel Kant, nadie la ve. Se ve la imagen de la cosa. Qué interesante esto. Por fin creo yo que estamos entendiendo qué es eso de la cosa en sí. La cosa en sí está dentro de mí. Es la representación, es la parte, como explica aquí el maestro. Nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo. Está viendo la imagen del árbol, pero no el árbol. Está viendo la imagen del árbol, pero no el árbol. ¿Pero de dónde sale esa imagen? ¿Del mundo exterior? No. Esa imagen está dentro de mí. Por eso es que en algunas cátedras el maestro habla de los arquetipos de la naturaleza. Nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo. Está viendo la imagen del árbol, pero no el árbol. La cosa en sí, como decía don Emmanuel Kant, nadie la ve. Se ve la imagen de la cosa. La cosa en sí no se ve.
veo la imagen de la cosa. Por eso veo esa planta llamado árbol que se cité ahora, que se conoce como el sauco, pero es la imagen, pero la cosa en sí no la estoy viendo. La cosa en sí la estoy viendo allá como imagen, como una representación. La cosa en sí, como decía don Emanuel Cádiz, nadie la ve. Se ve la imagen de la cosa, es decir, surge en nosotros la impresión. Esa imagen, vean ustedes lo interesante que resulta esta enseñanza. Esa imagen que veo no es otra cosa que la impresión sobre el árbol, sobre una cosa. Y estas son internas, claro, son cosas internas totalmente. Imagínense que nosotros en eso, claridad para decir las cosas que están ocurriendo, que se están presentando. Así que miremos eso desde ese punto de vista y nos llevaremos la buena idea de cómo es este asunto de las impresiones, cómo es de complicado, cómo es de difícil entender este proceso, pero que si nos dedicamos a estudiarlo y a vivirlo, vamos a ganar mucho terreno porque ya no vamos a ser esclavos de los vicios que mediante su sistema de enviar los mensajes se quieren ellos autorreproducir y seguirse reproduciendo por millonésimas y millonésimas de cantidades de elementos subjetivos negativos. Esto es una cosa muy terrible. Eh, Cuando yo empecé a estudiar esta cátedra, no tenía el conocimiento ni el desarrollo que tengo hoy en día. Y les digo sinceramente que me abruma, me llena de terror y de espanto saber que cada instante de mi vida estoy creando más agregados psicológicos, nuevos agregados psicológicos, o estoy alimentando más agregados psicológicos. Y que si fuese capaz de hacer la digestión de las impresiones y la transformación de las mismas, estaría entonces generando alimento para los cuerpos existenciales superiores del ser, como son, bien lo sabemos nosotros, el mismo cuerpo físico que se favorece con eso, porque el cuerpo físico es el primero en favorecerse cuando yo hago una transformación de la impresión, porque ese hidrógeno 48, que es el de mi cuerpo físico, lo limpio, lo purifico y de esa manera alimento mi cuerpo y fortalezco mi cuerpo físico. Pero además de eso me queda un residuo que es el hidrógeno 24 y con ese estoy alimentando el cuerpo astral. Y con el cuerpo, con el hidrógeno 24, voy a transformarlo, a recibir fuerzas y me va a quedar un residuo para el cuerpo mental, que es el hidrógeno 12. Y finalmente, pues no finalmente, pero sí en la explicación que damos, vamos a tomar ese hidrógeno 12 y lo va a recibir directamente en nuestro cuerpo causal. Y de esa manera alimento, fortalezco, nutro al cuerpo causal. Y me queda todavía el hecho de un residuo para que vaya al cuerpo ya del espíritu, ese que tiene contenidas las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Entonces, fíjense ustedes todo lo que puede pasar si soy capaz de dedicarme a transformar, a digerir y a transformar las impresiones. Haría cosas extraordinarias, maravillosas. Lamentablemente, no somos capaces, somos inferiores a esta gran enseñanza que nos está dando el maestro. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que resulta volverles a leer esta parte. Nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo. Está viendo la imagen del árbol, pero no el árbol. La cosa en sí, como decía don Emanuel Kant, nadie la ve. Se ve la imagen de la cosa, es decir, surge en nosotros tal impresión sobre un árbol, sobre una cosa. Y estas son internas, es decir, es interno eso que surge dentro de mí, porque son imágenes. El resultado mecánico no se deja esperar.
es el nacimiento de los nuevos yoes que vienen a esclavizar aún más nuestra conciencia, que vienen a intensificar el sueño en que vivimos. Óigase bien lo grave que es esto. El hecho de que esas impresiones pasen mecánicamente me van a dormir mi conciencia, van a aumentar el porcentaje negativo de conciencia. Si tengo un 3% y sigo alimentando eso, pues voy a terminar en nada. Y lo ideal sería que en vez de permitir eso, me dedicara a hacer una digestión y una transformación de las impresiones para que después podamos nosotros decir que estamos aumentando el porcentaje de conciencia. Muchos de nosotros nos preocupamos mucho porque no sabemos en qué estado nos encontramos, pero a mí me parece, por lo que he podido estudiar en la enseñanza del maestro, que eso ya no es válido. ¿Por qué digo que no es válido? Porque sencillamente yo ya sé que estoy creando más agregados en la medida en que no transformo las impresiones, que estoy teniendo los mismos agregados en la medida en que no trabajo para eliminar los agregados. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que tengo que saber o qué hacer para saber en qué nivel de conciencia me encuentro? Sabemos que hay 4 estados de conciencia. Veamos a ver si hemos podido salir del primer estado de conciencia o si ya salimos y estamos luchando para salir del segundo estado de conciencia, o si por lo menos estamos arañando el tercer estado de conciencia. Eso sería lo ideal, que cada uno de nosotros sea consciente, sincero y honesto y pueda decir en qué estado se encuentra. Porque es que la mayoría de la gente se hace unas autoevaluaciones supremamente generosas y yo diría que muy falsas, porque cree que a toda hora le está hablando su padre interno cuando lo que están hablándole son los yoes místicos, subjetivos que carga por dentro. Y eso es lo más grave y lo más terrible que puede pasarle a todo estudiante de esta enseñanza, que nos puede llegar a ocurrir a nosotros. Por eso el maestro dice muy claro que nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo. Está viendo la imagen del árbol, pero no el árbol. La cosa en sí, como decía don Emmanuel Kant, nadie la ve. Se ve la imagen de la cosa. Es decir, surge en nosotros la impresión. Óigase bien. Surge en nosotros la impresión. Surge en nosotros la impresión sobre un árbol, sobre una cosa. Y estas son internas, claro. Estas imágenes no son externas, son internas, que las reflejamos hacia afuera, pero que están internas, son interiores. Eso tengámoslo bien claro, hermano. Es el nacimiento de nuevos yoes que vienen a esclavizar aún más nuestra conciencia, que vienen a intensificar el sueño en que vivimos. La dormidera nuestra es terrible. Y lo digo por mí, yo no sé, los demás que me escuchan o los demás que están en esta enseñanza, si se sienten que están dormidos o se sienten muy despiertos. Definitivamente uno tiene que ser muy honesto y darse cuenta qué es lo que está haciendo realmente. A mí, sinceramente, me preocupa mucho porque he perdido mucho tiempo, me he retrasado mucho y yo quisiera haber avanzado más, pero no fui capaz, me faltó más voluntad para luchar más duramente contra este ejército negativo y perverso llamado yoes psicológicos negativos y perversos. Dice el maestro, cuando uno comprende realmente que todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico no son más que impresiones, óigase bien, no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Oiga, esto que nos acaba de decir aquí el maestro en esta cátedra, es muy importante que ustedes y yo lo mastiquemos, lo analicemos, lo reflexionemos profundamente.
Dice el maestro, cuando uno comprende realmente que todo lo que existe dentro de uno mismo, con relación al mundo físico, no son más que impresiones. Comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Aquí está una buena clave. Si uno ya logró entender qué son las impresiones y dónde están las impresiones y cuál es el accionar de esas impresiones dentro de nuestra psiquis, si todo ese proceso lo vamos comprendiendo, pues obviamente vamos a comprender perfectamente la necesidad de transformar esas impresiones. De resto va a ser difícil, hermanos. Va a ser muy complicado que nosotros hagamos ese proceso. Yo vuelvo a leerles ese párrafo porque me parece de mucha importancia ese párrafo. Cuando uno comprende realmente que todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Sí, yo creo que cuando uno llega a ser capaz de comprender eso, siempre que usted no esté identificado, porque cuando usted empieza como a querer reflexionar sobre determinada acción que cometió o sobre determinada acción que le puede venir, y usted empieza a debatir eso en el mundo de la dualidad, en el, como sabemos, en el batallar de los opuestos, pues uno ahí, los yoes argumentan, unos argumentan en favor, otros argumentan en contra, pero ninguno de los dos me está ayudando en nada, todo lo contrario, me están desenredando más. Por eso tengo que saber con claridad que el trabajo psicológico no lo hace el agregado bueno o malo. El trabajo psicológico me lo ayuda a hacer directamente el sentido de la autoobservación psicológica, que como hemos venido escuchándolo y nos lo explica el maestro, hace parte de la nada más ni nada menos que de aquel aspecto fundamental que corresponde o que se integra con el mental superior. Esa manifestación de ese sentido, el mental superior, está ayudado y es originario de allá este sentido. Por eso la mayor parte de la gente lo tiene atrofiado. Nosotros ya lo hemos despertado un poco porque estamos trabajando, pero la mayoría de la gente tiene ese sentido atrofiado y se atrofió porque no lo usamos y sabiendo que lo podemos usar. No es que él haga parte de la facultad intelectual, para nada. Él hace parte nada más ni nada menos que del plano mental superior o de el sentido mental superior, llamado comúnmente como mental superior. Lo mismo que el recuerdo de sí. Por eso no es tan fácil manejar esos dos aspectos, porque no corresponden aquí a la forma tridimensional, sino que están ya eh, derivados de un mental superior. Esa es la verdad. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Mm, para que se nos dé un resultado favorable en todo lo que estamos haciendo. Cuando uno comprende realmente que todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Este párrafo vale la pena que lo reflexionemos mucho, porque aquí el maestro nos está dando una clave muy grande para nosotros avanzar en este proceso, por lo menos de eliminar en cierta manera la creación de nuevos agregados o el alimento de nuevos agregados. No olvidemos la importancia de esta cátedra, tanto la digestión de las impresiones como la transformación de las impresiones. Esta cátedra nos ayudaría muchísimo si somos capaces de llevarla a la práctica, de entenderla y comprenderla.
nos explica el maestro aquí en este párrafo, cuando uno comprende realmente que todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Si ya usted se dio cuenta y va aceptando que las impresiones nos están durmiendo más y más cada día, ¿por qué? Porque esas impresiones están dentro de mí, las origina el agregado psicológico, porque ya que atrás nos lo dijo muy claro el maestro, no sé si ustedes lo percataron, dice el maestro, el resultado mecánico no se deja esperar. ¿Cuál es el resultado mecánico? El de no transformar las impresiones. Dice, es el nacimiento de nuevos yoes que vienen a esclavizar aún más nuestra conciencia, que vienen a intensificar el sueño en que vivimos. Ahí está, pues, una respuesta muy certera que el maestro nos da para que nos evaluemos y sepamos en qué estamos. No es tan difícil saber en qué estamos, hermanos. Muchos hermanos quieren irse a los mundos internos a preguntar que en qué iniciación va, que cómo está, que cuántas iniciaciones ha pasado, que cuántas existencias lleva, etcétera, etcétera, que dónde está su real ser, que en qué nivel se encuentra, en fin, todas esas cosas que desde luego no es que las desechemos, pero que es más fácil que nos dediquemos a trabajar sobre esta enseñanza de la digestión y transformación de las impresiones para que así veamos cómo es que este alimento, que siendo el más importante de los tres alimentos, el alimento común en el estómago, el alimento aire en los pulmones y finalmente el alimento impresiones en el cerebro. Este alimento es el definitivo. Si bien es cierto que el primer alimento lo necesitamos porque si no, entonces ¿cómo se nutre el cuerpo físico? Eso es fundamental, pero se puede durar mucho tiempo sin alimentarse. Hay casos como el de Mahatma Gandhi que llegó a durar hasta 2 y 3 meses sin comer nada. Y en el segundo alimento, que es importantísimo porque también si lo dejamos de recibir, pues perdemos la vida, perdemos el cuerpo, es el aire. Pero también podemos aguantarlo hasta por 2, 3 minutos o más, 4 minutos con entrenamiento, como dice el maestro. Pero este tercer alimento, este alimento es imposible, no lo podemos de ninguna manera evadir ni retener ni siquiera una millonésima de segundo porque él está enviándonos impresiones a diestra y siniestra. Entonces pónganse a pensar ustedes lo que nos costaría a nosotros si no somos capaces de parar esta situación mecánica terrible y perversa. Cuando uno comprende que realmente todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico no son sino más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Y al transformar esas impresiones estamos transformando la vida, dice. Y al hacerlo se produce la transformación de uno mismo, claro. No hay cosa más que más duela que la calumnia o las palabras de un insultador. La calumnia o las palabras de un insultador. Eso duele mucho, dice el maestro aquí, ¿no? Vean ustedes, no hay cosa que más duela que la calumnia o las palabras de un insultador. Si uno es capaz de transformar las impresiones que le producen tales palabras, pues esas quedan sin valor alguno, es decir, quedan como un cheque sin fondo. Oigan bien ustedes, ahí está un ejemplo bien claro, bien preciso al maestro. Pero dirán ustedes, ¿y cómo transformo esas palabras si me las están repitiendo en la cara? Sí, las palabras son lo que son, no tienen más valor que lo que ellas son. El valor se lo estamos dando nosotros cuando las recibimos y activamos el agregado de la ira o el agregado del resentimiento, el agregado de la venganza, el agregado de la revancha, etcétera, etcétera. Eso es lo que tengo que vigilar cuando esas palabras están llegando a mí. ¿Cuál de tantos estos demonios se están alborotando en mi psiquis para descontrolar mi cuerpo físico y hacerlo caer en
en yoes como la ira, en yoes como el resentimiento, en yoes como el odio, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que hacer el trabajo, distinguidos hermanos, para que las cosas nos funcionen bien. Dice, ciertamente las palabras de un insultador no tienen más valor que el que les da el insultado. Si yo les doy valor, pues me enfrasco en una discusión y en una pelea y quién sabe qué consecuencias más. Así que si el insultado no les da valor, repito, quedan como un cheque sin fondo. Cuando uno comprende esto, transforma entonces las impresiones de tales palabras, por ejemplo, en algo distinto, en amor, en comprensión para el insultador. Esto no es fácil, porque estar usted recibiendo insultos y ser capaz de usted contestar desde el fondo de su ser con una actitud de cariño, de aprecio, de compasión y comprensión por el que insulta. Eso es maravilloso. Muy difícil, pero es maravilloso. Esto naturalmente significa transformación. Claro, ahí se hace la transformación. Así necesitamos estar transformando incesantemente las impresiones, no solo las presentes, sino las pasadas. Aquí dejamos esta cátedra, pero los invitamos a que reflexionen en esa última parte. No solamente hay que transformar las impresiones presentes, sino también las que han quedado ahí en el pasado. Porque eso en la psicología académica, los psiquiatras, los psicólogos le llaman disque traumas psicológicos. Pero nosotros los gnósticos sabemos que son impresiones no transformadas, que se volvieron egos obviamente, pero que en la medida en que transformemos esas impresiones, le quitamos fuerza al agregado y empezamos a eliminarlo. Esa es la verdad. Bueno, hermanos, dejo hasta aquí la cátedra en el día de hoy. Les agradecemos infinitamente el habernos acompañado y los esperamos mañana en la cátedra de los viernes, que puede ser relativa a la escuela sociológica, a la escuela de psicofísica o a la escuela de medicina natural y elementoterapia. Así que también el sábado estaremos con ustedes en la Cátedra del Mundo de la Mente a las 2 de la tarde. Y el domingo, obviamente, estaremos en la misa gnóstica y también en la Cátedra de Psicología Revolucionaria de este gran tema de la digestión y transformación de las impresiones. Luego, a las 4 de la tarde, vamos a tener la reunión acostumbrada de todos los meses, a eso de las 4 de la tarde, hora de Colombia, para empezar o iniciar el proceso de un readoctrinamiento de todos los que participamos de este gran evento y de una reeducación psicológica. Paz inverencial, hermano.